más con esta hermosa tarde. Gracias, Señor, todo este tiempo donde podemos estar en tu presencia. Gracias, Dios mío. Te pedimos por esta tarde, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable, que podamos entender, Señor, para poder también hacer que esta palabra, Señor, que tú tienes para nosotros sea de edificación. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Estas 5 primeras semanas vamos a estar hablando acerca de en qué creemos. Para mí es muy importante esto, porque probablemente si ustedes salen a la calle y alguien les pregunta en qué creen, yo sé que probablemente podemos decir, estoy nervioso y no voy a poder decírtelo. El problema es que no estamos nerviosos, simplemente muchas veces no le hemos dado tal vez importancia a lo que creemos, y eso uno puede decir, bueno, en realidad, ¿para qué va a ser eso importante? Y esto no solamente nos pasa con las escrituras, nos pasa con muchas cosas. Por ejemplo, nadie tiene idea de nuestros derechos constitucionales, ¿no? De repente uno dice, bueno, las 7 primeras leyes, luego las enmiendas constitucionales, no son muchas, pero nos cuesta de repente darle una mirada, saber cuántas son, para qué sirven, si podemos usarlas o aplicarlas a nuestra vida o no. Entonces, es como que algunas personas tenemos de repente una cierta tendencia a dejar que otros decidan eso por nosotros. En las Escrituras eso no está bien visto. En las Escrituras el Señor no deja una responsabilidad tan importante como es la vida para que la decida otra persona, sino que el Señor nos da esta responsabilidad a nosotros. Entonces tenemos que tener bastante cuidado, porque cuando llegamos a Cristo, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer justamente es aprender a conocer, ¿no? a saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y generalmente casi siempre llegamos al Señor pidiendo, pedimos algo. Pedimos salud, pedimos bienestar, pedimos proyectos, pedimos muchas cosas, y eso es bueno. El problema es que a la vez que pedimos, también tenemos que dar. Y eso es la parte que no entendemos. O sea, como que nos cuesta mucho entender eso. Si queremos tener un negocio, todo el mundo sabe que no es cuestión de vender, también hay que comprar y hay que pagarle a los proveedores, porque si no les pago a los proveedores no voy a tener otra vez mercadería de venta. O sea, uno aprende esas cosas, pero como que nos cuesta entender que en la vida uno tiene que tener claro cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras responsabilidades. Uno de los puntos más importantes en nuestra fe es en qué creemos. Entonces, 5 semanas estamos viendo en qué creemos. En la semana anterior hemos visto que creemos en Dios. Uno dice, pero es tan sencillo, todo el mundo sabe eso. No, muchas personas no creen en Dios. No sé si tienen algún sustento para eso. Algunos argumentan que, no, es la ciencia. Lo que pasa es que cuando uno va a la escuela, uno se da cuenta que Dios es una creación humana. Bueno, en realidad es una, vamos a decir así, es una frase bastante usada en estos tiempos, ¿no? Dios es una creación de la gente y nos usan para convencernos de algo. Bueno, en realidad es una postura muy débil, que no tiene mayores sustentos, porque aún en los países más, entre comillas, más ateos, ¿no? En China, por ejemplo, uno dice, China, pues 1.500, 1.600 millones de personas que se declara, este es un país que se declara ateo, o sea, por convicción se declaran ateo, o como Cuba, por ejemplo, es donde se practica más la santería, o sea, es donde se practica más el chamanismo, o sea, mucho más que en los países occidentales. Tienen rituales que son curiosos, que son, entre comillas, más espirituales que los que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, en realidad no es que sean ateos, lo que pasa es que encubren su creencia en Dios de una u otra manera. Bien, entonces la semana pasada hemos visto que
nosotros creemos en Dios. Todo lo que nosotros aprendemos está basado en las Escrituras. Y esto hay que tenerlo claro. Nuestro Dios no es pequeño, nuestro Dios es creador, nuestro Dios es poderoso y nuestro Dios nos ha hecho con propósito. Eso es algo importante para nosotros. Y tenemos que tenerlo claro, porque cuando nos dirigimos a Dios, también tenemos que pensar en eso, que nosotros no estamos con un Dios pequeño, no estamos frente a un Dios pequeño, estamos frente a un Dios grande y poderoso. Eso es importantísimo. Y esta semana, el día de hoy, vamos a ver acerca de el hombre. Dentro de las ciencias de la religión, vamos a decir así, la creencia en Dios se llama teología, y la creencia, el estudio de la doctrina del hombre también se llama antropología. O sea, antro de el estudio del hombre, antro de hombre y logía de estudio. Y ligado al hombre hay otro estudio que se llama armatología. Armatología, que significa, es el estudio del pecado, la doctrina del pecado. Entonces, el estudio del hombre está muy ligado al estudio del pecado. Y vamos a ver algunas cosas importantes, porque este es un punto fundamental en nuestra fe. Ahora ustedes dirán, no suena bonito eso, pero tenemos que estudiarlo para que ustedes puedan entenderlo, y cuando nos dirijamos al Señor tengamos conocimiento de quiénes somos, de cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras responsabilidades frente al Señor. Recuerdo cuando una vez tuve que ir a una corte, tenía un problema con mi licencia de conducir, y yo había llevado mi licencia, y el juez me dice, su licencia, me dice, está muy bonita, pero no vale. Le digo, ¿por qué no vale mi licencia? Me dice, porque cuando usted viene a este estado, usted tiene 15 días para renovar su licencia. Y pasado esos 15 días, usted tiene que reportarse a la ciudad y decirle, voy a quedarme en esta ciudad. Más de 15 días tengo que ir a la ciudad y reportarme, o sea, ir al DMV. Y decirle, ¿sabe qué? Quiero quedarme y voy a sacar una licencia de este estado. Entonces, perdóneme, no, vas a pagar un ticket. ¿Pero por qué? Yo no sabía, sí, pero debiste haber sabido. Entonces, ¿se dan cuenta? A veces uno dice, sí, pero yo soy inocente. No eres inocente, eres culpable. Porque la ignorancia no nos exime, no nos exonera de nuestras responsabilidades. Y esto las Escrituras nos lo dejan bien claro. Un día vamos a estar frente al Señor. Ay, Señor, yo no sabía. Sí, pero tenías la Biblia, sabías leer y tenías que haberlo leído. Entonces, eso para mí es muy importante, porque esas lecciones no deben pasar por alto. O sea, uno no debe ignorar estas cosas. Entonces, cuando estamos aprendiendo acerca del hombre, lo primero que tenemos que ver es un detalle que me parece bastante interesante. Porque a pesar que estoy comenzando con un tema muy, muy difícil, pero sin embargo, el hombre tiene una característica, o sea, el ser humano. Cuando digo el hombre, perdónenme, me estoy refiriendo al ser humano en general, o sea, hombre y mujer, a todo el género, masculino, femenino, al género humano. Génesis 1:27. Este pasaje quiero que lo tengan ustedes bastante presente, porque este pasaje nos va a ayudar a entender por qué somos tan complejos, por qué nuestra mente, por qué nuestra vida es tan compleja. A pesar que parece bueno esto, es bueno, pero también es muy importante. Dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Aquí hay un tema importante, y es que hemos sido creados a la imagen de Dios. A la imagen de Dios, ¿qué significa? Significan dos cosas importantes. Esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre. Primero, es que tenemos muchas características que tiene el Señor, que tiene Dios. Esto es fantástico. Tenemos muchas características de Dios. Tenemos emociones, tenemos cierto nivel de poder, de autoridad, compartimos el discernimiento. O sea, el Señor nos ha dado muchas características de Él, nos ha dejado muchas características de Él.
Pero también hay otro segundo punto. No solamente compartimos características con Dios, sino también que somos diferentes en naturaleza. O sea, nosotros no somos Dios, como algunas sectas dicen, oh, el hombre también es un Dios. No, mentira, no somos Dios. Compartimos características de Dios, pero no somos Dios. ¿Qué quiere decir? Nuestra naturaleza es diferente a la de Dios. Es muy sencillo. Ustedes y yo tenemos un límite en nuestra vida. Dios es eterno. Nosotros nacemos y morimos. Nuestra existencia es bastante corta en la tierra. Y a pesar que el Señor nos ha prometido vida eterna, nuestra existencia no va para atrás. Nosotros no hemos vivido hace 100, 200, 300 años. No tenemos conocimiento de cómo se vivió en aquella época. Y aunque hemos vivido de repente, en mi caso, más de 50 años atrás, y yo digo, oh, qué lindo tiempo, mentira. Porque nuestra mente, a la hora que va avanzando, nuestra mente se va olvidando de muchas cosas. Algunas cosas que eran feas, ahora las vemos bonitas. Algunas cosas bonitas, ahora las vemos feas. Así de simple. O sea, nuestra vida va cambiando, nuestra mentalidad va cambiando. Dios no cambia de acuerdo a las Escrituras. Esto es algo que es increíble, pero a veces nosotros queremos darle no sé, bueno, esto yo lo he escuchado una frase de las personas mayores cuando era pequeño, y ahora también lo escucho, es todo tiempo antiguo, todo tiempo anterior era mejor. Deben haberlo escuchado ustedes eso, ¿no? En mis tiempos todo era bonito, en mis tiempos la gente era muy buena, en mis tiempos no había maldad. Eso es mentira, eso es una mentira total. En mis tiempos, cuando yo digo en mis tiempos, hace 50 años había tanto crimen como ahora, probablemente igual la gente, no era así. Bueno, si no era así, entonces ¿por qué no leen en los diarios cómo es que la gente moría? Entonces el abuso estaba por todos lados. Entonces uno no puede decir tampoco eso, pero ¿cuál es el problema? Que tenemos nuestra mente muy corta, nuestra memoria es muy corta. Entonces somos a imagen de Dios, dicen las Escrituras, pero la imagen de Dios significa dos cosas. Uno, compartimos atributos con Dios, pero la otra es que somos diferentes en naturaleza. En naturaleza, nosotros cambiamos, nuestro punto de vista cambia. Hoy día queremos una cosa, mañana no la queremos, hoy día nos gusta algo, mañana no nos gusta, pero el Señor no cambia. Este es algo que tenemos que tener claro. Y otro tema importante ligado al ser humano es una palabra que ya lo mencioné hace un momento, que es el pecado. El pecado es un tema muy complejo si uno lo quiere ver desde el punto de vista filosófico, pero es muy sencillo cuando uno lo ve desde el punto de vista práctico. ¿Qué cosa es el pecado? Es simplemente fallar. Cuando fallamos, estamos pecando. Entonces uno puede fallar de muchas maneras. Bueno, en todas las maneras que hemos fallado es pecado. Y uno puede decir, bueno, entonces Dios no es justo. Bueno, Dios es justo, el problema es que somos nosotros los que fallamos. Sí, pero hay veces que yo no sé las cosas, yo no sé las decisiones que voy a tomar, qué es lo que va a suceder en el futuro. Y decido y me equivoco. ¿Eso es pecado? Sí, eso es pecado también. Entonces uno dice, entonces todos hemos pecado. Sí, es cierto, por eso en la Biblia dice todos hemos pecado. Este es un problema no de una persona, es de todos nosotros. ¿Tenemos decisiones equivocadas? Sí, muchas veces tenemos decisiones equivocadas y nos cuesta, por supuesto que nos cuesta. Nos cuesta dinero, nos cuesta salud, nos cuesta emociones, tristezas, nos cuesta todo. Hace algunos años yo estaba proyectando construir algo y entonces dije, voy a construir esto y no tenía dinero. Voy al banco y les digo, necesito dinero. Bueno, una cantidad, no era mucho, y me dice, ok, me dice, mira, aquí está, se los voy a decir el número, eran $7,000. $7,000, que no era tanto. Me dice, usted lo puede pagar en 5 años, 4 años, ya está bien, le dije, fijamos un interés, negociamos rápido y ya, perfecto. Entonces,
a la hora que me dan el cheque, me dan los $7,000 y me dicen, ya, ok, ahora usted tiene que pagarlo esto en tales cuotas y cuotas. Ok. Cuando voy bueno, recojo el cheque, voy a hacer la inversión y me doy cuenta que no tenía todo a la mano. O sea que me iba a fallar algo, ahí había hecho mis cálculos mal. Entonces dije, oh, no, esto está mal. Había pasado como un mes más o menos y había pagado la primera cuota. Entonces, uno cuando paga una cuota dice, ok, bueno, ya voy pagándolo poco a poco, ¿no? Entonces, más o menos un mes después, o sea, había pasado como 45 días más o menos, yo digo, ¿saben qué? Voy al banco y digo, mire, gracias por el préstamo, pero ya no me hace falta, así que lo quiero pagar todo. Entonces me dicen, no, me dice, pero usted puede pagarlo por partes. Sí, le digo, pero ya no lo voy a usar este dinero, así que mejor prefiero regresarlo. Lo tengo completo, así que no he gastado nada, perdón, así que lo voy a regresar. Ok, me dice entonces, le vamos a hacer una liquidación y vaya por caja y lo paga. Entonces yo ya había pagado una cuota, supuestamente esta cuota bajaba un poquito el valor. Yo dije, aunque sea que me baje $10, pero ya no voy a pagar 7,000, ¿no? Y cuando voy a pagar al cajero me dice, usted debe 7,290. A ver, un momentito, le digo, el préstamo fue por 7,000. Yo ya pagué una cuota, había pagado como $200, $300. Teóricamente está bien que no me bajen 200, que me bajen aunque sean $10, yo estaba pensando. Pero no voy a hacer que debo más. Y me dice, sí, señor, usted debe más porque acá hay una cláusula que dice que si usted cancela con anterioridad, nosotros le vamos a castigar. Y eso fue un error mío. Debía haber leído eso, por lo menos estar consciente. Terminé muy enojado, todo, pero era lo que yo había quedado. ¿Fue un error? Sí. ¿Ese fue un error? ¿De quién? ¿De ellos? No, el error fue mío. Fue mío. Porque justamente no pensé 2 veces lo que iba a decidir. Y ese error me trajo más errores. ¿Por qué? Porque no solamente estaba tomando más dinero, o sea, ya técnicamente esos $7,000 que nunca los usé, me estaban costando más de $500, $600, que ya me estaban dejando, en vez de con más dinero, o al menos igual, me están dejando con $500 menos. Y uno dice, pero yo soy inocente. No, no soy inocente, soy culpable de mis decisiones. Soy responsable de mis decisiones. Tengo que aprender a entender. Yo ese momento dije, bueno, a partir de ahora, inclusive hasta para recibir algo, tengo que pensarlo 2 veces. Tengo que pensarlo hasta cuando uno recibe. Y eso me vino a la mente una frase que mi padre decía cuando éramos pequeños. Cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía, decía. O sea, si alguien te ofrece algo, ten cuidado, probablemente hay otra cosa más. Tienes que tener mucha habilidad para poder inclusive hasta recibir las cosas. Y esto uno aprende en la vida, uno va tomando experiencias. Y ahora, bueno, posteriormente, ya cuando mis hijos comenzaron a crecer, lo primero que les decía es cuidado con el dinero, cuidado. Con el banco hay que leer siempre las cosas, no hay que recibir por recibir. Ah, qué lindo, ya tengo $20,000. No es que los tienes, cuidado. O sea, esto te puede costar más caro. Uno aprende. Todo esto en la Biblia se considera pecado. Ah, pero pastor, ¿cómo así que es pecado? Sí, porque pecados son nuestros errores que tienen un costo. Ahora, estoy hablando, es un ejemplo muy banal, muy comercial, pero ustedes se han dado cuenta que también cometemos errores de muchos tipos, que decimos que somos inocentes, que probablemente sí somos responsables. Y esto daña nuestra vida. Ese error me costó a mí $500, $600, pero aprendí una lección. Ese dinero me costó mucho ganarlo. En aquella época mi salario no era ni siquiera algo importante para esa cantidad, pero aún así me dolió bastante. Y fue un daño material, dañé a mi familia porque le estaba quitando $500, $600 del presupuesto de mi familia. Pude haber hecho otras cosas, pude haberlo dado a la iglesia. Imagínense ustedes qué lindo hubiera sido.
Pero a veces uno dice, ¿no? Esto nos cuesta, sí, pero uno toma lecciones. Pero hay otros errores en nuestra vida que causan otros daños. Y estoy hablando, por ejemplo, daños psicológicos. Hay muchos errores en nuestra vida que nos provocan daños psicológicos. ¿Qué quiere decir eso? Estoy hablando, por ejemplo, de traumas. Estoy hablando de, a veces, fobias, temores, complejos, problemas de autoestima. A veces nos desalienta para hacer cosas, frustración. Y estos errores los vamos llevando en nuestra vida y probablemente hasta ni nos damos cuenta y convivimos con estos errores. Hay muchas personas que tienen pánico, por ejemplo, para manejar auto o problemas hasta para salir a la calle. Hay muchas personas que no tienen de repente habilidad ni siquiera para poder caminar por las calles libremente, están asustados. Y no crean que son pocos, hay muchos. De acuerdo a estadísticas americanas, casi un 20% de la población americana tiene algún problema psicológico. Ahora, yo no estoy hablando números falsos, ustedes pueden chequearlo eso en las estadísticas nacionales. Hay muchísimos problemas, especialmente cuando hemos pasado por experiencias difíciles. Entonces, el error, el pecado, nos causa daños. Ahora, estoy hablando de psicológicos. Hay otros que terminamos con daños físicos. Daños físicos también son fuertes. Terminamos de repente con alguna marca en nuestro cuerpo o alguna limitación que hace que estemos siempre recordando esos errores. Y no crean ustedes que los daños físicos son solamente a veces o perder una pierna o perder una mano, que de por sí ya es bastante, sino que hay otros daños también. Hace muchos años conocí una iglesia que era especializada justamente en gente que había estado en problemas de drogadicción, adicción en general, todas las adicciones. En esta iglesia encontré a muchos hermanos muy lindos de ellos y cada uno de ellos tenía una marca en su cuerpo. Ahora, discretamente traté de darme cuenta por qué, y era porque todos venían de algún tipo de experiencia en el mundo que los había dejado así. Un hermano tenía marcas en su cuerpo, otros tenían mutilaciones, pero hubo uno de ellos que me causó un poquito de admiración. El hermano estaba tomando unas clases y me dijo, pastor, me dice, yo quiero aprender también las clases. Oh, perfecto, le digo, no hay ningún problema, usted tome su material y vamos a repasar. Y me dice, pero quiero que me tenga mucha paciencia. Ok, le digo, no se preocupe, yo no voy a exigir más de lo que uno pueda dar. No, me dice, lo que pasa es que yo no soy normal, me dice. Bueno, hermano, le digo, no se preocupe, todos tenemos algún problema. No, me dice, yo tengo un problema más que los demás. Hermano, está bien, le voy a decir para que esté tranquilo. No hace falta, no, sí se lo voy a compartir. Me dice, yo estuve en adicción, en drogas. Ok, le digo, está bien, gracias a Dios, pero ya está libre. Sí, me dice, estoy libre. Pero cuando estuve en las drogas, sucedió algo. En mi cerebro, una parte de mi cerebro quedó mutilado. O sea, tengo una parte de mi cerebro que no trabaja. Y eso hace que me cueste mucho recordar algo. O sea, cuando quiero estudiar, cuando quiero leer, me cuesta. Este hermano estaba bien documentado de lo que le había pasado. Entonces hay daños físicos que quedan en nuestra vida que uno, probablemente, el hermano estaba, gracias a Dios, transformado. Era una persona muy linda, fue una de las personas que más aportó en esa clase, recuerdo. Pero él me dijo algo que me abrió los ojos, y es que el pecado causa daño. Causa daño. Nuestras decisiones causan daño. Psicológicos, causan daños físicos, pero también definitivamente causa daño espiritual. Y ese es el daño más fuerte que podemos tener, que nos hace, vamos a decir así, temerosos de ver a Dios. Pero no en el temor de respeto, sino en el temor de miedo, que seamos descubiertos. Y algunos transmitimos ese temor con la iglesia.
no quiero que me vea el pastor porque de repente he hecho algo malo. Bueno, para comenzar, yo no tengo el don de ver más allá, o sea, no soy un Superman, no puedo ver a través de las paredes para comenzar. Segundo, yo no hago juicios, o sea, yo no castigo a nadie ni voy a evaluar a nadie, eso no es mi trabajo. Pero si ustedes recuerdan, todos acá hemos recordado, bueno, hemos leído alguna vez el Génesis, cuando Adán pecó, lo primero que hizo fue ocultarse de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Después que comió el fruto, se escondió. ¿Y por qué? Porque dice tenía vergüenza, tenía temor frente a Dios. Imagínense ustedes, no lo quería ver a Dios. Y eso hace el pecado. El pecado hace que nos escondamos, que tratemos de evitar que nos vean la iglesia, que nos vean los hermanos, de ver al Señor. Hasta nos evita que oremos, por ejemplo, porque sabemos que estamos mal. Y esto es bastante triste, porque esto no es de una persona, lo estoy diciendo ya desde el comienzo. No estamos hablando solamente de ciertas personas, estamos hablando de toda la humanidad. Todos tenemos ese problema. Y si nosotros queremos iniciar una relación con el Señor, tenemos que entender que esta limitación es muy riesgosa, es muy peligrosa. El hombre, con el pecado, estamos íntimamente ligados, no como una bendición, sino como una decisión. Y esto es lo que me da mucha pena, porque hay algunos que persistimos en esto, persistimos pensando que podemos encontrar solución con nuestras propias ideas, con nuestras propias herramientas, con lo que nosotros mejor queremos hacer. Recuerdo cuando comenzó este tema de la pandemia, yo sé que todos están bien documentados, así que no les voy a dar ninguna información que esté fuera de lo que pueden encontrar en los diarios. Uno de los países que más sufrió en la pandemia en el mundo fue el Perú. Fue el primero en alcanzar cifras enormes de mortandad. Y cuando miraba por las noticias por qué en el Perú había más muertes que en otros lados, a veces uno lo mira y dice, bueno, esto parece un juego como de niños, ¿no? Pero es como que queremos engañarle a los demás. Habían dicho, no salgan mucho a la calle para que no se contagien. Bueno, la gente seguía saliendo. Decían, cúbranse, por lo menos con la mascarilla. Entonces, como no había mascarillas, algunas personas hacían esto solamente, trataban de taparse. Como que el virus va a respetar la mano, ¿no? Ahora, decían, por ejemplo, tienen que tener sus alimentos, lleguen a su casa y no se junten. O sea, si ya han hecho un grupo, hagan lo que se llaman las burbujas, o sea, ya no se junten con otros. Bueno, los quinceañeros tenían que festejarlo, porque era sí o sí. Era la única fecha. O sea, las fiestas seguían haciéndose. Y, o sea, era increíble. Y cuando les entrevistaban a los padres, decían, ¿por qué lo hacen? Es que es la única oportunidad que tengo, no va a haber otra oportunidad. Bueno, morían decenas de miles todas las semanas. Un pariente mío me contaba, en mi vecindario mueren más o menos en la cuadra, mueren 5 por semana. Y esto era un número altísimo. Pero querían engañar a otro. Es como que queremos engañarle a la vida, cuando no se puede. Todo lo que hacemos trae consecuencias y tenemos que aprender eso. No podemos engañarnos ni tratar de engañar a otros. Y esto hace que, por ejemplo, una de las consecuencias más directas que tiene el pecado en nuestra vida es que perdemos propósito. Perdemos propósito. Comenzamos a actuar como que tenemos que hacer las cosas. Ya le perdemos propósito a la vida, olvidando que las cosas temporales no tienen valor. Salomón escribió uno de los libros más lindos que uno puede encontrar en las Escrituras, es el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que está escrito desde una experiencia de alguien que ha vivido mucho, pero no en el sentido de años,
sino de experiencias. Alguien que ha pasado por muchas experiencias. En Eclesiastés capítulo 1, versículos 2 y 3, Salomón dice, Eclesiastés capítulo 1, versículos 2 y 3, Salomón dice, vanidad de vanidades, dice el maestro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca la gente de tanto afanarse bajo el sol? Algunas veces creemos que tenemos que seguir haciendo las cosas simplemente por hacerlas. Y nos olvidamos que todo lo que hacemos es temporal y pierde propósito frente al Señor. Una vida sin propósito es algo más, es lo más triste que puede haber. Porque justamente somos personas que no tenemos un calendario frente al Señor. Entonces muchas personas simplemente siguen viviendo una vida como que estuviéramos guiados por el control remoto, y otros dicen, no, ¿para qué voy a vivir así? Y otros se quedan en las calles, dicen, ¿para qué voy a seguir pagando renta? Mejor me quedo en la calle. Y hay otros que aún peor que eso todavía dicen, no, si ya no voy a vivir más, mejor voy a ser un delincuente o cualquier otra cosa, porque la vida ya no tiene propósito. Perder propósito es algo muy triste, pero es una de las consecuencias, vamos a decir, más fuertes que tiene el pecado en la vida de la persona. Cuando no nos damos cuenta que todo es temporal, uno tiene que darle, tiene que mirar, o sea, tenemos que mirar las cosas y no darle mayor valor de lo que tiene. Cuando éramos jóvenes, recuerdo, estábamos en una edad de 15, 16 años, con unos amigos, siempre hablábamos cuál era nuestro sueño. Entonces un amigo decía, mi sueño es tener una bicicleta de carrera, ¿no? Esas muy lindas. Entonces, ok, ese sueño está bonito. Otros queríamos tener de repente un buen radiocassette, lo que viene a ser un speaker portable. Y por ahí no faltó alguno que decía, no, yo quiero tener, mi sueño algún día es tener un auto. No, éramos chicos, el vecindario era pobre, entonces ya se imaginan, eran sueños muy altos para nosotros, ¿no? Bueno, me acuerdo que cuando comencé a trabajar a los 15 años, lo primero que hice fue comprarme el radio que tanto quería, ¿no? Una vez que tuve el radio ya estaba feliz, pero lo tuve una semana, dos semanas, y dije, bueno, suena bonito, pero yo creo que ya está bien, ¿no? Entonces, lo voy a vender y me voy a comprar la bicicleta que tanto quería. Ok, entonces de repente con eso voy a sentirme más feliz. Después, a los pocos meses, otro amigo que quería tener un radio también así como el mío, le digo, te lo vendo, oh ya, perfecto. Y con esa plata junté un poco más y me compré la bicicleta que tanto quise. Oh, qué lindo, qué sueño. Era mi sueño, o sea, soñaba con la bicicleta. Era una bicicleta muy linda, la de carrera y todo. Y comencé a pasear por las playas, me sentía ahí como que era un águila ahí dándole vuelta al mundo. Bueno, regresé y comencé a estudiar y vi que ya la bicicleta no la usaba. Ya no tenía tanto valor. Dije, no, mi sueño he soñado muy, muy bajo, voy a soñar más alto. Después compré mi auto y cuando ya uno tiene su auto, uno dice, ay, ahora sí, ya está mi sueño, ¿no? Era joven todavía, así que le di un par de vueltas a la ciudad, gasté el tanque 2 veces y dije, bueno, ya ahora tengo que trabajar. Entonces como que el auto perdió un poco de valor, ¿no? Entonces dije, bueno, mi sueño, tener mi casa, ¿no? Tuve mi casa, después tuve 2 casas, después tuve 3 casas. A la tercera casa el dolor de cabeza vino, porque pagar los impuestos de las casas no se lo recomiendo a nadie. A nadie. Es todo un dolor de cabeza, es horrible. Hasta 2 casas es horrible, con una es demasiado ya. Entonces uno se da cuenta de lo que dice Salomón aquí, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo nos agota, todo nos cansa. Y eso es cuando el pecado justamente llega a nuestra vida y le perdemos propósito. O sea, dejamos de darle propósito a nuestra vida. Pero ¿qué otro daño más
causa el pecado en nosotros. Y es el daño social. Es el daño que no solamente queda en nosotros como individuos, sino que lo transmitimos a nuestros hijos, a nuestra familia. Y muchas veces no nos damos cuenta que lo que hacemos es sembrar ese desorden, sembrar ese rencor, sembrar esa apatía en los demás. En Mateo 27-25 vemos una frase que yo no quisiera escucharla nunca en mi vida, pero que algunas veces la he visto. Mateo 27-25 habla cuando están juzgando a Jesús y Pilato dice: él es inocente, hay que dejarlo ir. Y la gente está gritando: no, tiene que morir. Entonces Pilato, defendiéndose, dice: bueno, en realidad yo no quiero hacerlo. O sea, no está en mi interés matar a una persona inocente. Y la gente gritó algo. Mateo 27-25 dice: que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. ¿Saben qué? Cada vez que hacemos las cosas a nuestra manera, estamos haciendo exactamente esto. Estamos haciendo exactamente esto. La culpa, la responsabilidad, muchas veces nosotros no lo pagamos. Lo van a pagar nuestros hijos, la siguiente generación. Estos desórdenes, el pecado, no terminan al día siguiente. No, al día siguiente es el comienzo, cuando esto sigue extendiéndose. Y el dolor no termina allí, lo vamos compartiendo, como que fuera el veneno que está comiendo uno y dice: uy, esto está delicioso, y se lo comparto a los demás. Y generalmente eso sucede. Fíjense ustedes, las personas que están arruinadas en algún aspecto, ya sea en el aspecto moral o económico, lo primero que hacen es arruinar a otra persona, porque esto es contagioso, es como que llevan esto en su vida. Entonces es muy peligroso, justamente, y las Escrituras dice, el mismo salmista dice que hay que cuidar quiénes son nuestra compañía. ¿Por qué? Porque el pecado viene también a nosotros así. O sea, el que está en problemas, no crean ustedes que está solo, busca traer a otras personas. Es como que está embarrando a los demás con ese mismo barro, con ese mismo lodo que están, y no está contento y quiere ensuciar a otros. Quiero dejar, yo sé que este es un tema muy, muy complejo, pero quiero que vean ustedes algo, que Dios no nos creó para sufrir. Eso lo hemos visto ya la semana pasada. Dios no nos creó para que estemos viendo tanto dolor. Dios no nos creó para pagar los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos. No. Dios nos creó para que tengamos vida. Pero eso tenemos que entenderlo. Tenemos que hacerlo vida. Tenemos que hacerlo parte de nuestra fe. Y tenemos que comenzar a trabajar en eso. El mismo Eclesiastés, Salomón dice algo que me encanta muchísimo. Y es un pasaje que lo escuché desde muy joven y no lo entendía. Esta semana estuve revisándolo y me di cuenta que es un pasaje que es para mí. Eclesiastés 12:1. Este pasaje recuerdo desde muy niño, lo había escuchado, los jóvenes lo mencionaban en la iglesia, y yo decía: algún día seré joven. Y cuando uno llega a la adolescencia, a veces dice: ya soy joven, pero me doy cuenta que este pasaje tiene otra connotación. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando aquí dice juventud, no está hablando de los 13 años, por si acaso. No está hablando de los 15 años. Está hablando en el tiempo que uno tiene fuerzas, en el tiempo que uno puede decidir, en el momento en que uno todavía puede hacer algunas cosas por sus propias decisiones.
Juventud en este caso no es teenager, no es eso. Juventud es, en este caso específico, son los tiempos cuando uno puede tomar decisiones todavía. Aquí hay algunas personas que tenemos experiencia con personas mayores, personas adultas, especialmente cuando estamos cuidando personas que son ya de avanzada edad o tienen alguna limitación física. Entonces, algunas de esas personas contratan a sus caregivers ellos mismos, pero hay otros que ya no pueden hacerlo. Hay otros que ya no pueden, porque ya perdieron la habilidad de decidir. Entonces, aquí lo que está diciendo es para aquellas personas que todavía pueden decidir. Aquellas personas, tú puedes caminar, bueno, para términos bíblicos todavía estás joven. Puedes levantar 1 libra o 1 kilo con tus manos, para términos bíblicos todavía estás joven. Caleb tenía 80 años, podía agarrar la espada y le dijo a Josué, yo estoy joven todavía. Y él realmente sí lo estaba diciendo en serio. Porque es la habilidad que uno tiene, es la capacidad que uno tiene para tomar decisiones. Entonces lo que está diciendo aquí es, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, cuando todavía puedes decidir, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. 2 o 3 versículos después describe cómo son aquellos días que uno ya no puede decidir. Mi padre me lo leía este pasaje constantemente, y justamente cuando estuvo antes de fallecer, faltaban horas para que fallezca, me dice, comienza a recitarme este pasaje. Él estaba bastante lúcido, mucho más que yo, y me dice, ya llegó mi momento, yo ya no puedo decidir por mí mismo, ya otros deciden por mí, ya no puedo valerme por mí mismo, ya otros hacen las decisiones por mí, ya otros hacen las cosas por mí, ya llegó mi hora. Pero ¿saben qué? Él no estaba triste, estaba contento. ¿Por qué? Porque se acordó de su Creador en los días de su juventud, porque hizo las decisiones que tuvo que hacer en los días que pudo hacerlo, porque hizo todo lo que el Señor puso en sus manos en el momento que pudo hacerlo. Y no hay nada mejor como cuando uno se tiene que enfrentar con este momento y decir, gracias Señor, hice lo que tenía que hacer, nada más ni nada menos. Y el Señor es muy bueno, el Señor tiene mucho para nosotros. Vamos a poner de pie, vamos a orar. El hombre y el pecado es un tema muy complejo, pero yo pienso que lo más importante es esto, hermanos, que entendamos que frente al Señor todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos igual capacidad de decisión. Y la Biblia dice, hoy es el día de salvación, no mañana. Si tú quieres conocer a Cristo, no es mañana. Si tú quieres aceptar a Cristo, no es mañana. Si tú quieres comenzar una nueva vida, no es para mañana, es para hoy. Es para hoy, y solamente ese es el único momento que uno puede decidir. Mañana yo no lo sé, solamente el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios mío una vez más. Bendecimos tu nombre, Padre Santo. Te damos la honra y la gloria. Sabemos, Señor, que tú estás en medio nuestro y que tú tienes algo especial para cada uno. Te pido, Padre Santo, que tu Santo Espíritu en estos momentos toque, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Que podamos, Señor, discernir qué es lo que todavía falta en nuestra vida, si ya te hemos aceptado. Y si todavía no lo hemos hecho, Señor, quiero que me recibas en este momento. Voy a hacer una oración especial por cada uno de los que quisieran orar para aceptar a Cristo. Padre Santo, te pido, Señor, por aquellos hermanos que en este momento quisieran aceptarte. Que tú toques su corazón, Señor. Que tú toques, Señor, su mente. Y si ellos, Señor, tienen algo que confesar, que lo hagan en este momento. Si tienen algo que decirte, que lo hagan en este momento.
Y sabemos, Señor, que tú eres fiel y misericordioso para recibirlos. Señor, también para los que te conocemos, pero hemos cometido errores, Señor, en nuestra vida. Te pido, Padre Santo, que una vez más purifique nuestra alma, purifique nuestro corazón y que comiences una nueva relación, Señor. Queremos ser más parecidos a ti, Señor. Queremos parecernos a ti, Señor. Y este es el momento, Padre, que queremos hacerlo. Queremos empezar una nueva vida contigo. Gracias, Señor, por este año 2024, que sabemos, Señor, que tú tienes muchas cosas para nosotros, pero también sabemos, Señor, que tenemos que comenzar a trabajar, comenzar a poner, Señor, las manos en el arado y no mirar para atrás. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo agradecemos.